Bueno, en el video de hoy nos vamos a ocupar del tema de biomoléculas. Las biomoléculas son una clase de compuestos orgánicos que son constituyentes de los seres vivos, ¿sí? De todos los seres vivos, y de los alimentos que consumimos cotidianamente. Se representan en tres grandes grupos. Los glúcidos, que también pueden ser llamados hidratos de carbono o azúcares, las proteínas y los lípidos. También hay un cuarto grupo, que no es menos importante, que se lo conoce con el nombre de ácidos nucleicos. ¿Sí? Los ácidos nucleicos son los constituyentes esenciales de las cadenas de ARN y de ADN. ¿Sí? Algunas de las biomoléculas pueden presentar una estructura macromolecular, es decir, una estructura muy grande. ¿Sí? Por eso se dice que son macromoléculas. Hoy en particular nos vamos a ocupar de un grupo de biomoléculas que son los glúcidos o azúcares. ¿Sí? Los glúcidos o azúcares se encuentran, como se ve en esta foto, en este tipo de alimentos. En los panes, en los fideos, en las pastas, harinas, ¿sí? Trigo, cebada, ¿sí? Es donde se encuentran principalmente los glúcidos. ¿Qué son los glúcidos? Son sustancias ternarias constituidas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Lo de ternaria viene porque están constituidas por tres tipos de átomos, que son estos tres. La denominación antigua era la de hidrato de carbono, ya que algunos glúcidos en su fórmula molecular presentaban esta regularidad de tener carbono y asemejada a la molécula de agua, donde n era un número entero mayor o igual a 3 y m puede ser igual o diferente a n. ¿Sí? Es decir, en un primer origen de la palabra se creía que en su interior, ¿sí?, contenía la fórmula del agua. Luego se descubrió que no todos los glúcidos comparten esto, por ende, esta terminación de hidratos de carbono se quedó en desuso. Y se lo reemplazó por la palabra de glúcidos o azúcares. Los átomos se encuentran unidos mediante enlaces covalentes simples que almacenan gran cantidad de energía. ¿Sí? Cuando estos enlaces se rompen, la energía es liberada y la molécula se oxida, ¿sí? Y se obtiene energía. ¿Sí? Por eso se libera gran cantidad de energía al romper y destruir estos enlaces. Las funciones generales de los glúcidos son tres. La primera es la función energética. ¿Sí? Son la principal fuente de energía para la célula. Ejemplo, la glucosa y la fructosa. ¿Sí? Estos dos son bien fundamentales. Y eso explica por qué cuando alguien no desayuna, ¿sí?, no tiene tanta energía como alguien que sí lo hace. ¿Sí? Y es porque le falta la energía aportada por ejemplo, la glucosa. La segunda función es la función de almacenamiento de energía. El almidón desempeña el almacenamiento en forma de glucosa en los vegetales, ¿sí? Un ejemplo clásico del almidón es la papa, ¿sí? Tiene almidón puro. Y en el organismo nuestro se almacena la glucosa en forma de glucógeno, ¿sí? Bien, esa es la segunda función. Y la tercera función, función estructural, se da digamos, como constituyente de la ribosa y la desoxirribosa, principal de los ácidos nucleicos, ¿sí?, en el ADN, y la celulosa, ¿sí?, en las plantas, constituye la pared celular de las células vegetales. Bien, los glúcidos se pueden considerar químicamente de estas dos formas, como polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas. ¿Sí? ¿Por qué dice lo de polihidroxialdehído? Poli viene de muchos. Hidroxi, grupos hidroxilos, ¿sí?, grupos alcoholes. Si vemos acá, tiene estos dos. Y acá, ahora vamos a analizar este. Dos, ¿sí? Y aldehídos porque tiene una función aldehído en sus extremos. A este tipo de glúcidos se lo conoce con el nombre de aldosas, ¿sí? Y también se puede clasificar como polihidroxicetonas. Polihidroxi viene de lo mismo, muchos grupos oxidrilos, muchos grupos alcohol, y un grupo cetona, ¿sí?, que sería este de acá. Y se las llaman cetosas. Todos los glúcidos van a compartir el sufijo de la palabra osa, ¿sí? Ahora vamos a ver la clasificación de los glúcidos según la complejidad de la molécula. Se pueden clasificar como monosacáridos. Son glúcidos que no se hidrolizan, es decir, no se pueden descomponer en glúcidos más sencillos.
¿Qué quiere decir esto? Que si yo no puedo romper la estructura de un monosacárido y obtener algo más sencillo, sino que la estructura básica, ¿sí? De la que se parte. ¿Qué son los monosacáridos? Son compuestos que contienen entre 3 y 8 átomos de carbono. Son sólidos, incoloros, solubles en agua y presentan sabor dulce. Los más conocidos son estos 4. Esta es una hexosa, que tiene 6 átomos de carbono, que es la glucosa, bien conocida. Esta es una cetosa, ¿sí? Cetohexosa, en realidad, porque también tiene 6 átomos de carbono, que es la fructosa. Acá tenemos otras aldohexosa, ¿sí? Que tiene 6 átomos de carbono, que es la galactosa. Y por último tenemos a la ribosa, que es una pentosa, ¿sí? Aldopentosa, que tiene 5 átomos de carbono y es la ribosa. Luego pasamos a disacáridos. Son glúcidos formados por 2 moléculas de monosacáridos y por lo tanto al hidrolizarse dan 2 monosacáridos libres. Es decir, yo rompo la estructura de este disacárido, ¿sí? Y voy a obtener los 2 monosacáridos como vimos en la anterior diapositiva. ¿Por qué enlaces se unen? Bueno, por un enlace covalente conocido como enlace glicosídico, ¿sí? Con formación de una molécula de agua. Este enlace glicosídico es un enlace éter, ¿sí? Lo ven que hay 2 cadenas carbonadas, que sería todo este anillo y este anillo, que se une, ¿sí? Para formar el enlace éter, ¿sí? Bien, son sólidos cristalinos solubles en agua y con sabor dulce. Entre ellos se encuentra la sacarosa, ¿sí? Que es el azúcar común que utilizamos nosotros. Está constituido por una unidad de glucosa y uno de fructosa. La lactosa, que es el constituyente del azúcar de la leche, ¿sí? Que tiene esta estructura. Bien. Y la maltosa, que se encuentra presente en la cerveza, ¿sí? El azúcar de la cerveza la encontramos acá. Este es el disacárido responsable de eso. Y hay muchos más disacáridos, pero bueno, estos son algunos ejemplos más representativos del grupo de disacáridos. Luego tenemos los polisacáridos, que son cadenas de 10 o más monosacáridos. Pueden estar ramificados o no si resultan de la condensación, o sea, de la unión, de muchas moléculas de monosacáridos con pérdida de varias moléculas de agua, ¿sí? O sea, lo que se repetía en esta diapositiva para formar un disacárido, se va a repetir muchas veces para formar un polisacárido. El más conocido es el almidón, que se encuentra en la papa, ¿sí? El almidón está formado por 2 estructuras. Una estructura lineal de glucosa, ¿sí? Que se unen todos por este enlace, 1,4, ¿sí? Recordemos que este 1,4 hace referencia a la posición donde están ubicados los hidroxilos que van a reaccionar entre sí para formar el enlace éter, ¿sí? Una cadena lineal, que es la de la amilosa, ¿sí? Que está aproximadamente un 20% de esta estructura, soluble en agua, y el otro 80% se la llama amilopectina, que es también glucosas que presentan ramificaciones, ¿sí? En el carbono 1,6, que sería acá. Y entonces viene la cadena lineal, se ramifica y sigue la cadena lineal. Y luego vuelve a ramificarse. Y así sucesivamente. Esto representa aproximadamente el 80% de la estructura del almidón. Si nosotros nos ponemos a pensar un ejemplo, cuando hervimos una papa, sale una espuma blanca, ¿sí? Que flota en el agua. Esa espuma blanca que se ve ahí es responsable de la amilopectina, ¿sí? Que es la parte insoluble del almidón, ¿sí? Otro polisacárido, ¿sí? Es la celulosa. La celulosa es un polímero de glucosa. Son constituyente principal de la pared celular de las plantas y además el componente preponderante de las hojas de papel, ¿sí? Esta es la pared celular, ¿sí? De la célula vegetal, y esta es la estructura de la celulosa, ¿sí? Bien, y por último tenemos al glucógeno, ¿sí? Que la estructura es similar a la amilopectina, pero mucho más ramificada, ¿sí? Este polímero tiene la propiedad de almacenar glucosa en los animales, en este caso, como dijimos al comienzo. La glucosa almacenada es liberada a la sangre cuando el metabolismo tiene un gran gasto energético.
Por ejemplo, una situación de ejercicio intenso. Entonces, el glucógeno este se almacena en los músculos. Cuando el cuerpo hace una actividad deportiva muy exigente, empieza a degradar este glucógeno en forma de glucosa y el cuerpo tiene más energía rápida, disponible rápidamente para poder, digamos, hacer funcionar los músculos, ¿sí? Esta es la estructura bien ramificada del glucógeno y acá tenemos también la estructura más químicamente. Esto ha sido el video de glúcidos.